Hola, hola mis binarios favoritos, hoy vamos a ver funciones de fecha y hora, es un tema súper importante para cuestiones de trazabilidad, auditoría o incluso de reportería. ¿Por qué? Porque aquí podemos, como bien lo dije, de cierta manera hacer un tracking de cuándo se inserta la información, cuándo se elimina, cuándo se actualiza o en cuestiones de reporteo para saber cuándo, de qué fecha a qué fecha fue el pico donde se conectaron más usuarios o saber en qué fecha fue cuando se lanzaron más pedidos o hubo más ventas o hubo más compras. Infinidad de ejemplos podría darles. Bueno, si tú encontraste este video y si te interesa aprender SQL Server, recuerda que yo estoy dando este curso inspirado en la certificación de Microsoft. Y a ti que ya estás suscrito, muchísimas gracias. Vamos a empezar y entonces vamos a ir a nuestro Management Studio. Para eso voy a seguir ocupando mi base de datos Mundo Binario. Esta recuerden que fue la que ocupamos en el SQLite. Si no lo viste, yo te recomiendo que es un repaso de los 15 primeros videos de SQL Server desde cero. Muy bien, pues vamos a ocupar este término o esta abreviatura que se llama UTC, que significa Coordinated Universal Time, el UTC. Perfecto, es como el tiempo coordinado de manera universal. Para eso yo ahorita les voy a dar algunos recursos, también les dejo en la descripción del video otros recursos que les va a servir bastante. Bueno, vamos a empezar primero con esto que se llama el Higher Precision, ¿no? Como mucha precisión. Para eso tenemos tres comandos, yo aquí lo tengo y ocupamos el System Date Time, el System Date Time Offset y el Syst UTC Date Time Data Time, ¿vale? Si yo lo ejecuto así, simplemente sin darle el from, porque le está haciendo, cuando indicamos paréntesis es que está haciendo un llamado a una función, entonces no está pidiendo un parámetro, simplemente por eso se deja vacío, se abre y se cierra. Entonces podemos ver aquí que este es el System Date Time, podemos colocarle alias. Podemos ponerle el mismo nombre de la función para que no se vea el nombre de la columna, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más grande esto. Le voy a dar nuevamente otro as para saber que hace referencia a esta función. Luego otro as. Recuerden que esto es el alias. Y de esta manera vamos a saber que bueno, tiene muchísima precisión esta función. Por ejemplo, aquí podemos ver que estos son nanosegundos. Esto, por ejemplo, este es mi hora local y este es la hora del UTC, ¿vale? Que estamos atrasados por 5 horas, podríamos decirlo, aquí en la región de México. De hecho, aquí indica las 5 horas de diferencia, ¿vale? Regularmente yo esto no lo he ocupado en la industria, sin embargo, pues se los dejo, ¿no? Porque probablemente en proyectos internacionales, pues se ocupen, ya que, por ejemplo, si se conectan de diferentes países, pues bueno, se puede llegar a una definición de que vamos a ocupar el System Date Time o esta función del System Date Time Offset. Y bueno, esto dependiendo al requerimiento, ¿verdad? Y tenemos otras funciones que son de Lower Precision. Voy a ponerle aquí Higher Precision solo para identificar Higher Precision, y estos son de Lower Precision. ¿Cuáles son los de Lower Precision? Y son los que yo más he ocupado aquí en la industria, ¿verdad? Entonces tenemos el Daytime, también vamos a colocarle un alias para pues identificarlo. Este es el get time, que es algo que ocupo bastante. También algo que ocupo o que ocupaba antes en otra empresa era el current timestamp, que es prácticamente lo mismo. El get UTC get time. Vamos a ver cómo funcionan estos, los de Lower Precision, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo que me da mi hora local, en la fecha que estoy grabando y hora que estoy grabando, que es el 16 de junio a la 1:45, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí están los minutos, hora, minutos, segundos y milisegundos, ¿vale? Aquí también. Y aquí está el UTC, que son las 5 horas adelantadas que tenemos sobre el UTC, ¿sale? La hora central. Ahí está. Regularmente este es el que ocupo actualmente, el get day. Después tenemos lo que se llama como obtener partes de la fecha, ¿no?
part of date. Así lo voy a estar colocando. Y de esta manera lo que voy a hacer es que yo puedo obtener, por ejemplo, solo el mes en específico. Por ejemplo, de get date. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo vamos a ocupar con el select y vamos a ocupar algo que se llama date part. Y aquí vamos a decir qué intervalo queremos manejar. En este caso voy a obtener el year, coma, ¿y cuál es de dónde voy a obtener el year? Bueno, podría darle el get date. Recuerden que es una función, por eso abro y cierro, y luego cierro porque esta es otra función. Es decir, hay una función dentro de otra función. Si yo ejecuto solo esto, y para que no me cause conflictos voy a comentar todo esto, le voy a dar F5 y me dice, ok, de esta fecha, o sea, la fecha local que estás grabando es 2021. Pero no solo lo puedo hacer así, sino también lo puedo obtener, por ejemplo, en mi base de datos de mundo binario tengo fechas, por ejemplo, el order. En el order tengo order date, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo select date part, no cambia nada, le vamos a decir que es year, coma, y mi campo es order date, ¿verdad? Entonces en vez de colocarle get date, entonces ahora ya coloco el campo real, from, y mi tabla es orders. Perfecto, le voy a dar ahora sí F5. Seguramente solo tengo una orden de compra, vamos a ver si es cierto. Y efectivamente mi orden de compra solo hay una y es del 2021. Vamos a intentarlo con employees para ver que nos dé más resultados, ¿verdad? Entonces vamos a darle employees, pero aquí cambia el created date. Entonces vamos a eliminar order date, incluso ya nos estaba marcando error porque no lo reconoce. Perfecto, ahí vamos a dar ejecutar y fíjense toda la diversidad que tengo de datos. Tengo 2020, 2019 y no solo puedo hacer el date part con el get date. Por ejemplo, yo podría colocarle también el valor fijo. Por ejemplo, si le doy 2020 de enero del 1 de enero, pues le doy así y entonces me dice 2021. Pero ¿qué pasa si yo aquí le doy 2018? Pues solo me va a extraer 2018, ¿verdad? Y no solo podemos extraer año, podemos también extraer el mes. Por ejemplo, le vamos a dar month y va a extraer ahí del 1 de enero. Aquí también podríamos darle month. Y bueno, aprovechando vamos a darle month al anterior. Entonces vamos a ejecutar, puedo ejecutar los tres al mismo tiempo. Fíjense que el primero es de ahorita, de cuando estoy grabando, este es de mi tabla y este es de mi fecha fija. Muy bien, también podemos obtener el día. Entonces vamos a colocar el day y day. Entonces aquí debe obtener 1, aquí debe obtener 16, que es la fecha que estoy grabando este video. ¿Ya vieron? 16, estos son los diferentes valores que tengo en mi tabla y este es mi fecha fija. Muy bien, ¿cómo obtener ahora el nombre, por ejemplo, del mes, ¿no? Aquí estoy obteniendo, cuando hice esto, aquí le coloqué month, si yo ejecuto dices, ok, es de enero, ¿no? Acá también voy a regresar todos a mes porque quiero que vean esto que se me hace súper interesante. En algún punto yo también lo ocupé. Estos son los meses, ¿no? El máximo que podemos tener es 12 porque es diciembre y enero, que es el primero, ¿no? El primer mes. Entonces, si no queremos obtener aquí el mes, el número, podemos obtenerlo el day name. Es decir, vamos a colocarle select day name. Aquí vamos a colocar el intervalo y aquí el intervalo podría ser igual, month, ¿vale? Y vamos a colocar get date. Bueno, lo voy a cambiar a mayúsculas. Digo, no hay ningún inconveniente si lo dejaran en minúsculas. ¿Vale? Ahí está. Entonces debería darme junio. Ok, me lo está dando en inglés. Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces voy a copiar prácticamente esto, pero en vez de colocarle date part, le voy a reemplazar por get name, date name, que es lo que nos interesa para ver cuáles son todos mis ejemplos. Por ejemplo, junio, ahí está octubre, noviembre, 2 de marzo y varios de mayo, ¿vale? Aquí está enero. Pero supongamos que aquí me lo está regresando en inglés y eso depende porque su Management Studio está configurado
en inglés. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Podemos cambiarlo o setear el language. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a darle el set language, esta instrucción, y entonces en vez de colocar English, vamos a colocar Spanish. Spanish, ¿vale? Entonces seteamos, ejecutamos y dice, se cambió la configuración de idioma a español. Entonces si volvemos a correr nuevamente nuestro query, ya vamos a tener ahora el result set con resultado en español, ¿vale? Yo recomiendo que si lo tenían en inglés, pues lo dejen en inglés. Recuerden que esta va a afectar pues a todo la configuración del management. Entonces ahí está. Yo les dejo la opción por si ustedes lo requieren. Bueno, y no nada más podemos obtener el mes, también podemos obtener fíjense cuando le doy el week, ¿qué es lo que va a pasar? Week. Ahí está. De hecho, ahorita ya me estaba apareciendo otra opción. Ahí tenemos el número de semana en la que estamos, ¿no? Por ejemplo, estamos en la semana 25 a la grabación de hoy. Y bueno, las diferentes semanas de cuando se insertó el empleado. Y aquí pues es la semana 1. Si yo aquí le dejara igual mes, pero le voy a dar 31, debería dar algo así como en la semana 4 o 5. 5, ¿ya vieron? Entonces son el número de semana en que cae ese día, el 31 de enero del 2018. Muy bien, también podemos ocupar el week date. Vamos a darle week date a todos. Ya no me sirve esto, entonces voy a borrarlo. Y entonces aquí me dice, ok, hoy en la fecha que estoy grabando ahorita es un miércoles. Y bueno, aquí están los resultados de mi tabla. Y el 31 de enero del 2018 cayó un miércoles. Perfecto. Entonces ahí tenemos la manera de obtener las partes por alguna fecha, ¿vale? También tenemos esto que se llama Get Difference Values From. Es decir, vamos a obtener la diferencia entre dos valores. Por ejemplo, ¿cuánto es que se obtiene? O bueno, más bien, ¿cuántos días han transcurrido, no sé, de lunes a hoy miércoles, ¿no? Entonces eso por lógica lo sabemos, pero que han transcurrido 3 días, pero ¿cómo lo vamos a hacer en SQL? Bueno, en SQL vamos a darle select, ¿vale? Select y vamos a darle daydiff, ahí está, y entonces ahí nos pide el intervalo, si lo queremos que nos regrese por día, por mes o por año. Vamos a intentarlo por día, ¿no? Entonces le vamos a dar date y le voy a dar la fecha con la cual voy a iniciar, ¿no? Se lo voy a dar fija y le voy a decir que del 2021 06 del 10, ¿no? Y a la fecha que estoy grabando 06 16. Entonces aquí cuántos días han transcurrido, e incluso le voy a poner un alias y le voy a poner días transcurridos. Perfecto, lo voy a ejecutar. Y entonces dice que los días transcurridos a partir del 10 de junio del 2021 al 16 de junio del 2021 han transcurrido 6 días. Entonces ahora voy a colocar month. Entonces han transcurrido 0 meses. Pero si yo pongo aquí del primero, dice que han transcurrido 5 meses. Si aquí yo coloco year, dice que han transcurrido, seguramente va a decir 0. Pero si yo coloco tiempo atrás, no sé, 2015, va a decir que han transcurrido 6 años, ¿vale? Nada más es cuestión del intervalo. Esto lo hice con datos fijos, pero podría hacerlo con esto. Vamos a hacerlo regularmente pues se hace con las consultas, ¿verdad? Con las consultas de tablas reales. Por ejemplo, la de employees, para eso vamos a seleccionar todos mis registros de employees y vamos a decir, ok, bueno, vamos a seleccionar para eso, vamos a colocarle un alias. Voy a dejar un poquito más limpio aquí el select para que ustedes lo puedan interpretar mejor. Ahí está mi tabla. Y de aquí vamos a tomar, bueno, vamos a colocarle un alias y le vamos a darle, alias y le voy a dar que va a ser una E. Entonces de mi alias E, que es employee, vamos a obtener employee name y vamos a concatenar para obtener pues todo el
el nombre completo, ¿no? Entonces employee last name y le vamos a dar full name. Full name, perfecto. Y después, ya que tenemos el full name, es decir, qué persona, vamos a hacer la persona desde cuando, como aquí tenemos dos fechas, vamos a decir desde que fue insertado, más bien desde que nació y cuándo fue insertado en la base de datos, cuánto tiempo ha transcurrido. Solo es como ejemplo, digo, no es nada representativo. Entonces, para eso vamos a ocupar, dijimos que el DayDiff, ¿verdad? DayDiff. Vamos a abrir paréntesis y vamos a decirle que me lo represente en días. Voy a darle coma y voy a darle birthday y le voy a dar create date. Muy bien, ahí está, y le voy a decir días transcurridos o tiempo transcurrido, porque vamos a estar cambiando el intervalo. Time, solo le voy a colocar time. Muy bien, le voy a dar ejecutar y aquí me dicen los días transcurridos desde que ha nacido hasta cuando se insertó en esta base de datos. Si yo le doy al revés, o más bien si coloco de manera diferente mis datos, es decir, primero la fecha mayor y después la fecha menor, me lo va a mostrar en negativos, ¿vale? Por eso es bien importante que tengan cuidado el valor inicial con el valor final. Muy bien, si yo aquí cambio el parámetro a month y le doy nuevamente ejecutar, pues han pasado 367 meses desde que nací hasta que me insertaron en esta base de datos de mundo binario, ¿verdad? Ahora vamos a calcularlo en year y aquí me dice, bueno, que llevo 30 años, 24, 33, 35 y así sucesivamente, ¿no? Así por usuario. Muy bien, y bueno, puedo filtrarlo, también es algo bien importante ahí, que yo DayDiff podría ocuparlo, que no es lo recomendable porque pues haríamos un uso muy amplio de SQL. Por ejemplo, todos los que han nacido en 26 podría hacer esto, y solo como ejemplo. Entonces aquí me lo está calculando y va a decir, ok, todos los que han tenido 26 años desde que nacieron aquí en la base de datos, pues bueno, son estos usuarios, ¿vale? Pues ahí está el DayDiff. Vamos ahora a ver otra cosa que se llama Modified Data. Voy a copiar aquí. Recuerden que bueno, algo antes, hay una cosa que se llama DayDiff Big. También es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo un dato en nanosegundos, podría ocuparlo. ¿Cómo lo puedo ocupar? Aquí tengo un ejemplo. Pues nada, solo ocupo el DayDiff y le pongo Big. ¿Ok? Aquí lo que me va a regresar, acá lo que me regresa es un int, un integer, y cuando ocupo DayDiff Big es que me va a ocupar un big int, ¿ok? Es la única diferencia. Por ejemplo, aquí voy a obtener hasta nanosegundos, entonces voy a obtenerle aquí getDate. Aquí lo que le estoy haciendo es restando. Ahorita vamos a ver esa parte, pero no se preocupen. Entonces ahí la diferencia en nanosegundos es esto. Y necesitaría invertirlo para que no me coloque en negativo, porque estoy colocando de manera inversa. Entonces voy a volver a ejecutarlo y ahí está en positivo, ¿vale? Si han pasado, por ejemplo, 5 días, pues va a aumentar esos nanosegundos, ¿vale? Ahorita yo les muestro a qué se refiere esto, menos 5 o más 6, ¿vale? Pero ahí está lo del Big Data DayDiff Big. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es el Modified Data, ¿ok? Es otra manera de utilizar las funciones de fecha, y para eso es prácticamente esto que les acabo de enseñar. Por ejemplo, vamos a obtener ahí la fecha actual de mi hora local y estamos al 16 de junio del 2021 y son las 14 horas. Pero ¿qué pasa si yo le doy más 5? Es decir, le va a sumar 5 días. Vamos a darle más y ahí está, le sumo más 5 días, ¿no? Le voy a dar resta y entonces a 16 le va a quitar 5, entonces va a decirme que él va a ser 11 de junio del 2021. Solo me está restando días. Fíjense que no me está alterando hora.
Muy bien, cuando queremos alterar horas o días en específico, digo, esto sí lo he ocupado, pero lo más recomendable es usar esta función. Se llama dateAdd, ¿ok? Que prácticamente es decir, ¿qué intervalo quieres agregar? En este caso días, ¿ok? ¿Cuántos días quieres agregar a la fecha actual? No, pues 5, ¿no? Entonces aquí prácticamente estos dos queries van a obtener lo mismo, ¿vale? Entonces si se dan cuenta, 21 de junio, solo que este es con una operación muy básica que es la suma y este es con la función que es dateAdd, ¿ok? Pero aquí lo que podemos hacer es cambiar el intervalo, por ejemplo, colocar horas y entonces voy a aumentar 5 horas, ¿no? Entonces es la diferencia entre esto y esto, que aquí puedo cambiarle intervalos, por ejemplo, year, puedo aumentarle. Y ahora, ¿qué quiero? Aquí le aumentó nada más al year, no afectó ni hora, ni segundos, ni minutos, ni días, ¿vale? Solo años. Entonces solo es el intervalo. Ahí está, otros 5 días que es lo mismo. Y ahora, ¿qué pasa si yo aquí le digo menos 5? Está perfecto. Y aquí van a decir, ¿y cómo le resto acá? Pues igual, solo le ponen el número negativo y les va a dar esa, recuerden, las leyes de los signos. Entonces más menos es menos, ¿vale? Entonces va a restar al final de cuentas y aquí estamos viendo que efectivamente pues hay un retroceso de información, ¿vale? Ahí está. Esto se ocupa mucho para las bases de datos, por ejemplo, bancarias, cuando decimos, bueno, a la fecha de hoy la vigencia va a tener, no sé, solo 3 años. Entonces, ¿cuál va a ser la vigencia o cuándo se va a vencer esta tarjeta de crédito? Bueno, el mismo día, 16 de junio, pero del 2024. Muy bien, ahí está el ejemplo. Ahora, otra función que se llama, es como para obtener el último día del mes. Por ejemplo, aquí voy a ocupar el getDate, o bueno, puedo ocupar el sysDateTime, es prácticamente lo mismo. Es para obtener cuál es el último día, ¿no? Entonces es el 30 de junio. Muy bien, pero si yo lo quiero hacer con mi base de datos de employee, que también podría hacerlo, entonces voy a darle from y le voy a dar employees y voy a tomar la fecha del birth date. Le voy a dar execute y me va a mostrar, por ejemplo, casi los días finales, ¿no? De cada mes en ese año. Perfecto, ahí es para obtener el last date. Last date by month. Bueno, y hay otra cosa que se llama una función de validación. Y para eso vamos a ocupar el select isDate. Entonces, por ejemplo, si yo coloco esta cadena de caracteres, voy a decirle aquí as solo como validación. Por no dejar, le voy a poner validation. Voy a ejecutarlo y me dice un 0 porque esto no es una fecha. Pero si yo coloco 2021-01 del 19 por algo colocar, entonces me va a colocar un true. Perfecto. También puedo aquí colocarle un getDate y pues eso también va a ser una fecha. Entonces me regresa un true. Bueno, y por último, algo que se me estaba pasando, por ejemplo, aquí solo les dije cómo colocar el language, pero si queremos consultarlo, aquí les dejo la instrucción, el select, le vamos a darle doble arroba y vamos a colocarle language. De hecho ya me lo estaba reconociendo, language, y de esta manera vamos a saber en qué está configurado. Bueno, está en inglés. Si yo aquí le coloco Spanish y vuelvo a colocarle, si aquí coloco Spanish, pues le va a cambiar, vuelvo a consultar y ahora va a decir español, ¿ok? Voy a regresar a la configuración normal y para que vean cómo es que se cambia en automático, ahí está, incluso ya me da el result set o el mensaje en inglés y vuelvo a consultar mi language y ya está correcto. Binarios, eso fue funciones de fecha y hora. Si tienen dudas, recuerden que ahí está la caja de los comentarios que con gusto yo les voy a responder sus dudas. Adicional, también les dejo otros recursos ahí en la descripción del video. Recuerden que esto es de explorar y practicar. Cuídense mucho, mis binarios favoritos.